Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de la industria restaurantera. Mi nombre es Omar Martínez, soy el director general de consultores de restaurantes Conega. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que ha estado en boga, que son las Dark Kitchens. En este episodio conoceremos un poco de su historia, cómo se fundamenta y un poco sobre el control de ellas. Pues esperamos que les guste y comenzamos, amigos. Para poder hablar de las Dark Kitchens necesitamos conocer su historia. Muchos hemos platicado sobre cuáles son los pros, cuáles son los contras, en fin, hemos hablado muchísimo de Dark Kitchens, o todo el mundo al menos ya conoce el tema de qué es una Dark Kitchen, pero realmente no conocemos de dónde sale. Pensamos que esto es por la pandemia y no es así. El tema de las Dark Kitchen ya venía trabajándose desde el 2015. De hecho, la primera Dark Kitchen se llama Maple y surge en la ciudad de Nueva York. Este nuevo concepto, como lo que estaba llamando Maple, decía, ok, vamos a crear un modelo de negocio en el que no tengamos clientes físicos, y que todo sea online y de reparto. Entonces es como así empieza a surgir Maple. Ahora, ¿qué es lo que vendía Maple? Maple vendía algo muy parecido a, digamos, comidas como si fuera una cocina económica, si lo queremos llamar de esa manera. Ellos tenían ciertos menús, tú hablabas o no había una aplicación como tal, pero más bien tú hablabas, solo pedías por una página web en el que hacías tu pedido y bueno, te llegaba y lo podías precomprar, es decir, podías hacer tus precompras de tal vez de la semana, pues ya tenían un menú establecido de toda esa semana, eran menús rotativos, entonces bueno, tú ya sabías qué es lo que iban a tener y tú hacías tu pedido. Ellos tenían y tuvieron que crear un sistema de gestión de todos los pedidos para que se den una idea un poco. Más o menos hay un concepto de negocio en Estados Unidos, o un restaurante muy importante y muy famoso que se llama Chipotle. Ellos son ahorita, dentro de la industria en Estados Unidos, es el restaurante que más comida sirve por hora. Estamos hablando que Chipotle está manejando alrededor de 300 comidas por hora. Entonces, imagínense la cantidad de gestión que tienen que hacer. Bueno, Maple llegó a servir 1100 comidas por hora. O sea, 1100 comidas por hora es impresionante. Porque imagínense el tamaño de eso. De hecho, el Maple era un concepto enorme, era una bodega enorme, porque tenían sus propios repartidores, tenían su sistema de gestión, entonces todo tiene que ir con muchos procesos para poder tener esa cantidad de venta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que trató de hacer Maple? Pues precisamente es lo que les decía, aprovechar la tecnología, que es lo que en ese momento, la tecnología que se tenía en ese momento, y estaban organizando unas rutas. O sea, de hecho, para poder vender eso y entregar bien, tuvieron que haber hecho una planificación de una optimización de rutas, en el que pues obviamente un repartidor se tuviera que llevar muchos pedidos, pero y justo, ¿no?, para poder tener esa cantidad de venta. Entonces, bueno, Maple empieza con este nuevo modelo, y obviamente como tal no se llamaba Dark Kitchen, pero sí era un concepto de cocina oculta. De hecho, tú no podías llegar y pedir ahí directamente, no te aceptaban tu pedido, solamente era por teléfono o por la página web. Eran las únicas maneras de poder tú tener tu producto. Y luego, ¿qué es lo que pasó con Maple o por qué cerró? De hecho, Maple duró aproximadamente un año, estuvo un año operando. Y justo al año siguiente desaparece. ¿Pero por qué desaparece Maple?
básicamente por 4 motivos muy muy importantes. Uno, que hicieron el cash burn. ¿Qué es un cash burn? Bueno, ahorita hablamos un poco más del cash burn. El cash burn es cuando te quemas el efectivo, cuando te quemas el dinero. Lo que estaba haciendo Maple es que para poder tener mayor atracción de clientes, lo que hacía era invitaba a diferentes chefs. Entonces les decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colaboración y yo quiero que tú vengas y me prepares algo y vender la imagen del chef, ¿no? Entonces ese tipo de estrategias le salían súper caras porque al final no había una rentabilidad. Y precisamente, por ejemplo, el adquirir nueva tecnología, desarrollar la tecnología, porque pues acuérdense que no habían aplicaciones de este tipo, entonces tuvieron que desarrollar sus propias gestiones adentro, un propio software, y eso les salía súper caro. Entonces, bueno, hicieron cash burn por estrategias. La otra parte fundamental de su error es que con esas 1100 comidas por hora te generan cierto desperdicio. No puede, es como en los restaurantes estamos en las camotizas y saben que cuando precisamente hay horas rush es cuando más se incrementan las tasas de desperdicio. Bueno, pues para que se den una idea, la tasa de desperdicio de Maple llegó a estar hasta el 20% del total de producto. Entonces imagínense la cantidad de dinero. Acuérdense que la merma es otra cosa. El desperdicio va directamente a la basura. Bueno, 20% de toda su producción se iba a la basura en puro desperdicio. ¿Por qué? Precisamente porque les faltaba capacitación en algunos momentos, porque pues al final de cuentas cuando creces demasiado rápido y sin un sistema de control, bueno, pues sí te puede generar tasas de desperdicio súper altas. La otra fundamental fue que tenían precios relativamente pues bajos al principio, es decir, una comida les estaba saliendo, la comprabas en $11, cuando en Chipotle estaba en, no sé, $14. Entonces, bueno, tú decías, híjole, si hay una ventaja. Pero después los incrementos fueron muy rápido, entonces llegaron a estar sus productos ya en 17, $18. Cuando les estás comprando, no sé, ya $18, ya te salías mucho del mercado. Entonces, pues decía, no, ya no me es rentable. Entonces, eso empezó a hacer que su mercado fuera a empezar a ser más pequeño, hasta el momento donde ya no pudieron soportar pues todo lo que era y lo que significaba tener Maple operando. Entonces es así como pues revienta Maple un año exactamente después. Y bueno, ¿qué es lo que surge después? Bueno, casi un año después, unos emprendedores tomando la idea de Maple dijeron, oye, Maple era bueno, o sea, el concepto de negocio que empezó Maple era muy bueno. Y entonces ellos desarrollan una dark kitchen que se llama Soku. Entonces empieza Soku a operar y precisamente el modelo que tenía Soku era sushi, sobre todo, y obviamente no había servicio de comedor, no había pick-up, es decir, solamente era a través de teléfono y a través de tu de online, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que realmente quería Soku? Era evitar aplicaciones como Seamless y Uber. Uber ya existía y lo que querían evitar eran usar esas aplicaciones porque sabían que los iban a reventar el tema de las comisiones. Porque antes las comisiones y sobre todo Uber no permitía que tuvieras precios más bajos en otro canal. Es decir, si te decía, ok, ¿cuánto cuesta tu producto? 90 pesos en mostrador y en Uber lo voy a poner a 120. Ah, no, Uber no te permitía eso. Antes Uber te decía, no. En el contrato que tú firmabas se decía Uber, no puedes tener precio más bajo que yo. Si el mostrador lo tienes 95, pues es el precio que lo vas a tener también en mi plataforma. Y eso obligaba a que tuvieras homologar los precios
y eso al final de cuentas te reventaba. Entonces lo que hacía Soku era precisamente evitar eso, y ellos hicieron su propio sistema de reparto y necesitaban software. Bueno, adquirieron el software de Maple. Maple ya había terminado de desarrollar su propio sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Adquirir ¿cómo se llama? Adquirir el software que había desarrollado Maple. Y es así como ellos dicen, vamos a retomar toda la idea de Maple. Entonces Soku es lo que estaba haciendo, y lamentablemente también cerró un año después. De hecho, el tema de las Dark Kitchens es una constante. Si no tienes un método de control, estás destinado al fracaso, y muy muy rápido. Para que se den una idea, Soku, el fondo que Soku tenía para iniciar operaciones era de más o menos $30 millones. Bueno, pues $30 millones no les sirvieron para poder estar más tiempo. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto. También tuvieron que hacer mucho cash burn, porque justo compraron el software que ya tenía Maple. Querían Soku, uno de las cosas que ellos querían hacer eran abrir muchos puntos muy rápido. Es decir, ellos decían, en un año queremos abrir 5 puntos adicionales de venta. Soku también empieza en Nueva York. Entonces, bueno, empiezan y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito crecer muy muy rápido. Y esa es una de las ventajas que te da una Dark Kitchen, que puedes crecer muy 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 rápido. Bueno, pues entonces Soku está operando, y bueno, también pasa lo mismo que hacía Maple. Se gastaron el dinero en colaboraciones también con chefs. Por ejemplo, su producto, lo que ellos querían era que su producto fuera ultra fresco y rotativo. Entonces eso que hace que pues constantemente te estés generando desperdicios. ¿Por qué? Porque pues imagínense que de repente pues quieres productos ultra frescos, pues te van a salir mucho más caros, porque los vas a tener que traer de otros lados, y entonces todo ese esfuerzo al final de cuentas también genera un gasto, ¿no? Una de las maneras de cómo ellos crecen es a través de una empresa que se llamaba WeWork. Muchos tal vez no conocen la historia, pero WeWork fue una empresa que al final de cuentas fue un fraude de una empresa. Creo que hay un documental, una película creo en Netflix, en el que habla sobre esta empresa WeWork. Bueno, WeWork invierte en Soku y le dice que en cada centro de WeWork abrieran un Soku. Entonces, para que venderle precisamente a todas las personas que tenían en cada edificio, todas las personas que rentaban sus oficinas ahí en WeWork. Bueno, pues cuando sale todo el tema de WeWork y se dan cuenta que es un fraude, que no hay dinero y tienen que cerrar, pues eso directamente le afecta a Soku, porque de entrada, de un día para otro, tuvieron que cerrar todas sus operaciones dentro de las oficinas de WeWork, y pues se quedaron básicamente con mucho gasto, con mucho personal, y ahora ya no podías tenías que liquidar. Entonces al final de cuentas pues le salió enormemente su alianza con WeWork. Y otro es precisamente algo que le generaba desconfianza. Mucha gente era como de, es que yo no veo cómo yo no tengo la garantía de que estás haciendo las cosas de manera limpia, ¿no? Eso era una de las principales razones por las cuales también mucha gente dejaba de comprar. Y acuérdense que era sushi, entonces pues decía la gente, no, en esos momentos estaban acostumbrados a ver el sushi, a ver que realmente fuera fresco y en un lugar que fuera agradable, y obviamente aquí no tenías acceso a nada. Entonces todo ese tipo de incertidumbres pues al final de cuentas van afectándote en tu operación. Y es así como Soku, al igual que Maple duró un año, de 2015, finales de 2015 a principios de 2017, y Soku empezó en 2019, Soku empezó como en 2018 y cierra en 2019. Y justo en 2019 hace su aparición Zul. ¿Y qué es Zul? Sale nuevamente en Ciudad de Nueva York, pero algo más icónico es que agarra la idea de Soku y de Maple,
y adicional abre en el mismo lugar donde abrió Maple por primera vez. Fue genial la idea de ellos. Entonces Zul, ¿qué es lo que hizo? Bueno, dijo, vamos a abrir un concepto de negocio igual. En Dark Kitchens, estamos hablando de 2019, donde fuera un food court, pero sin mesas. Es decir, son más o menos el tamaño que ellos tenían, lo que Zul tiene, eran de 5,000 pies cuadrados. O sea, realmente era muy muy grande. Y todo era operado por ellos mismos, es decir, desde el lavado de loza hasta la entrega, excepto los equipos. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Qué es lo que hacía Zul? Zul lo que decía es, ok, yo te voy a rentar a ti un espacio en el que tú pongas tu producto, tu menú, y yo voy a operarlo. Esto era lo que actualmente se llaman como hubs. Ellos te decían, yo te doy el espacio y todo. ¿Cuál es Zul, de qué manera opera y por qué es diferente o por qué empezó a diferenciarse muchísimo y donde empezó a tener más éxito? Zul actualmente ya incluso tiene desarrollado un software. O sea, Zul sigue operando en este momento. Pero bueno, ¿cómo opera Zul? Zul obviamente no opera a través de Uber, ni Rappi, ni nada. Ellos generaron su propio software de una propia aplicación. Pero ¿cómo funciona esta aplicación? Si tú, por ejemplo, quieres, por ejemplo, en Uber, tú quieres sushi, entras a los restaurantes de comida asiática, ¿no? A sushi. Pero estamos varias personas y bueno, tenemos que estar pasando de restaurante en restaurante para ver qué productos queremos. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero pollo frito, alguien más quiere sushi, alguien más quiere comida china. Entonces, bueno, se hacen los pedidos y vas metiéndolo a la canastita, ¿no? Bueno, esa idea Zul la desarrolla desde 2019, pero en su propia aplicación, en la que no tienes que estarte moviendo de restaurantes porque no aparece como no te aparecen las diferenciaciones entre restaurantes, te aparece un solo menú y te dice, ok, estos son los restaurantes que operan, pero este es el menú que se tiene. Y entonces ahí es mucho más práctico poder estar entrando, mira, yo quiero mi sushi, aquí está mi pollo frito. Entonces el sistema de pedidos es muchísimo más rápido, y adicional es que precisamente evitas que estar pasando de restaurante en restaurante. Eso genera más ventas más rápidas. Es decir, ahí mismo estás viendo de que, ok, mira unas alitas, sí, de una vez las elijo, ¿no? Entonces eso hace que tu sistema, el sistema de pedido, sea mucho más ágil para que sea a través de las aplicaciones de Zul. Y lo que hace es que cuando se manda ese pedido, pues al final de cuentas todo lo que busca es que todos los restaurantes tengan venta. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que Zul hace al atraer a clientes es que te garantizo que vas a vender. ¿Cuánto? No lo sé, pero mi aplicación está desarrollada para que tú también vendas, para que no sea como de no te puedas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen Rappi o en Uber? Tienes que pagar el marketing, es decir, tienes que hacer gastos adicionales para poder aparecer en el top de Uber o en Rappi, en fin. Bueno, en Zul no, en Zul parte de lo que tú pagas está incluido el marketing. Entonces Zul desarrolla el tema de marketing para que todos los restaurantes vendan. Entonces, y todo lo opera Zul. Es decir, tú en el fee que ellos te cobran, pues ellos te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi personal, yo te voy a preparar tus alimentos o tus productos y yo voy a gestionar. Ahorita hay muchas empresas que hacen algo muy parecido a lo que hace Zul, que te dicen, ¿sabes qué? Yo te rento el espacio y yo te doy no te doy las estrategias, más bien yo te rento el espacio y tú vendes, pero no se responsabilizan por tu venta. Por ejemplo, te dicen, hay restaurantes o hay hay hubs que te dicen, ¿sabes qué? Yo te rento yo pongo mi personal, yo pongo los equipos, yo pongo todo, y pues tú ya nada más vienes 2 veces por semana a surtir, les enseñas a los chavos cómo se opera tu negocio, cómo se cocina. Y bueno, con eso ya pues tú te ahorras el tema del personal, te ahorras el tema de los equipos, tú nada más traes tus insumos y ya, ¿no? Y vendes.
pero al final de cuentas sigues vendiendo a través de Uber, de Rappi, de Didi, de todas, y no hay una estrategia de marketing. Es decir, ellos no te ayudan, ellos solamente te dicen aquí está. Y de hecho tienen mucha rotación. Por ejemplo, los contratos te obligan que sean de un año, pero dicen por lo menos 6 meses. Bueno, ahí han habido clientes, porque los hemos revisado a todos, y han habido clientes que no duran ni siquiera un año. Ni siquiera duran 3 meses. Y al final de cuentas es negocio para los que rentan, pero como tú como emprendedor, pues al final de cuentas no te conviene, porque pues no tienes control prácticamente sobre nada, entonces pues no sabes realmente cómo seguir operando, y es una de las cosas que hace que precisamente no duren mucho. Entonces Zul sigue operando. Zul de hecho fue la primera Dark Kitchen como tal que se quedó, y empieza en eso, llega la pandemia. De hecho en México ya habíamos hablado de ese concepto, pero aquí en México les llamaban cajas negras. Hemos tenido infinidad de nombres para denominar a las Dark Kitchens: cocinas fantasma, online, precisamente las cajas negras o cocinas obscuras, en fin, definiciones han habido muchísimas. Pero bueno, muchos se preguntan cómo surgen, pero pocos saben cuáles son las historias. Ustedes ya conocieron ahorita la historia de Maple, de Soku y de Zul, que son las que arman y donde se fundamenta todo el tema de las Dark Kitchens. Entonces llega la pandemia y es donde nos dimos cuenta que restaurantes muy muy grandes, en momentos de crisis como el tema de la pandemia, pues no puedes moverte y precisamente no eres versátil, y eso hace que pues muchos restaurantes hayan cerrado. En México más o menos se cerró estábamos hablando que cerraron alrededor del 40% de toda la industria. Entonces claro, sí, fue muy complicado el tema de la pandemia. Y ahora que se empiezan las aperturas, que se empezó desde este año, bueno, pues ya empezaron a trabajar más sobre el tema de las Dark Kitchens. Y es justo donde me dicen, oye, ¿cuántos conceptos, modelos, o cómo es este tema de las Dark Kitchens, o qué modelos hay, ¿no? Bueno, pues hay aproximadamente 4 modelos, no aproximadamente, son 4 modelos los que conocemos de Dark Kitchens. La primera es la Dark Kitchen normal, y para que se den una idea, el 65% de todas las Dark Kitchens que existen, el 65% es este modelo Dark Kitchen, que es un solo tipo de cocina y obviamente con reparto de terceros. Ese es el modelo normalito de una Dark Kitchen. Que si es funcional, no tanto. ¿Por qué? Porque estás precisamente operando con una sola marca. ¿Cuál es lo ideal? Las multi-kitchen, que son las Dark Kitchens con por lo menos 3 tipos de cocina, porque utilicen los mismos equipos que ya tienes, y obviamente el reparto es de terceros. Bueno, pues sí, este es el mejor modelo de Dark Kitchens. Y para que sea una idea, solamente el 10% del total de las Dark Kitchens operan bajo este modelo. ¿Por qué? Porque precisamente das más versatilidad a tus equipos. Y eso al final de cuentas te ayuda también a tener menores gastos, es decir, que se diluyen los gastos de la renta de los lugares, el personal. Entonces esa es la idea. Y están operando ya varias, les digo que el 10% de todas las Dark Kitchens están operando ya con este modelo. Y luego vienen las Dark Hubs, que son las redes de Dark Kitchens, que son lo que más o menos creó Zul, y es en el que muchos también están entrando. El 20% están operando dentro de esto, de lo que son los Dark Hubs, que son, pues sí, yo te rento el espacio y al final de cuentas pues tú empiezas a armar tu cocina, y obviamente un reparto de terceros. Y el último es un Dark Out. ¿Qué es un Dark Out? De hecho es solamente el 5% del total de las Dark Kitchens operan bajo este sistema, y es un sistema nodal. Es un sistema que es más en nodos, es decir, abres ¿cómo se llama? En espacios muy 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 chiquititos y en muchísimos puntos de venta. De hecho este concepto casi no es utilizado, de hecho no es ni tanto rentable, porque el tener un menú más pequeño, porque tienes un espacio más reducido, porque básicamente esto es autoempleo.
Entonces pues no es tan conveniente, y por eso el 5% de las totales Dark Kitchens operan con estos modelos de Dark Out. Bueno, y muchos dicen, bueno, ¿y cuáles son los indicadores o cómo yo saber si mi Dark Kitchen se está operando de acuerdo a un estándar? Porque muchos te dicen, abre una Dark Kitchen, pero no te dicen, oye, ¿cuánto debo de pagar de renta? ¿Cómo debo de estar en mis energéticos? Bueno, pues aquí les voy a dar tres datos para que ustedes comparen en sus estados de resultados si tienen Dark Kitchen o quieren poner una y sepan por lo menos cuánto deben de gastar. Lo que nosotros llamamos el prime cost, que es la mano de obra con los alimentos en una Dark Kitchen, debe estar entre el 55 y el 60% del total de su venta. Los energéticos, es decir, agua, luz y gas, no deben de sobrepasar el 4% del total de la venta. ¿Por qué? Pues precisamente porque entonces significa que ya estás gastando, estás usando de más. Y la que es la renta de inmuebles, en lo que nosotros llamamos un gasto de ocupación, bueno, no puede sobrepasar el 12%. Si te das cuenta, en estos rubros ya te estás derogando más del 70% de las ventas de lo que es de la Dark Kitchen. Por eso las Dark Kitchen son muy buenos modelos de negocio, pero tienen que ser multimarca, es decir, que debes de tener varias marcas operando en el mismo lugar, y usar el menor personal posible, es decir, tiene que estar una capacitación de multihabilitación en el que todo el mundo sepa hacer de todo, donde tengas poco personal y obviamente que sepan realmente utilizar, es decir, si estás usando productos fritos, bueno, que realmente en las freidoras sí haya un proceso de filtrado, de limpieza. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a mayores gastos. Luz que no se esté ocupando, apagarse, tiempos muertos, pues los usamos para capacitación y para producción, porque está revisando constantemente las tasas de desperdicio. Que si me preguntan, la tasa de desperdicio óptima es 0%, pero bueno, hay muchos restaurantes que desgraciadamente están operando con tasas de desperdicio, y acuérdense que eso va a la basura y no hay ahí ya cómo recuperar todo ese producto. Para que se den una idea, tengo un cliente que está operando una Dark Kitchen de multimarca. Y para que tengan una idea de qué tipo de negocios, es un restaurante de cocina asiática, también tiene un restaurante de comida americana, sobre todo pollo frito y alitas, y además tiene una panadería. Bueno, los costos más o menos, para que se den una idea, en el restaurante de cocina asiática tiene un costo de 35%, estamos hablando de alimentos. En el de comida americana, que es el pollo frito, tiene un costo de 31%, y en el tema de la panadería tiene un costo de 25%, es decir, su costo promedio es de 30%. ¿Qué es lo que vas a tratar de hacer? Que obviamente meter en los menús de cocina fusión asiática, pues meter al final de cuentas postres que se estén operando a través de esta otra marca, igual en el de comida americana. ¿Por qué? Porque buscan precisamente que se pueda vender como en conjunto. Si de todos modos tengo que hacer postres, y pues si voy a comprar un horno, pues entonces puedo hacer otro tipo de cosas. Eso es imaginativo, y muchas veces es como de pensamos que las cocinas se tienen que parecer. No, pueden ser dispares, pero utilizando los mismos equipos. Aquí lo que influye es muchísimo la creatividad de quien está operando. La creatividad de realmente de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, creo que sí puedo crear modelos de negocio y conceptos de negocio que sean un tanto dispares para poder cubrir diferentes gustos de los clientes, y eso me permita pues tener mayores ventas, y adicionales que me pueden ayudar a diluir altos costos que tengo en diferentes marcas. Si solamente operaras con una sola marca con un costo de alimentos de 37%, 35%, pues sí, tendrías que meter muchos productos para diluir. Por ejemplo, el otro día estaba viendo en algunos temas de las Dark Kitchens, y por ejemplo algo que hacen muy común es vender refrescos, ¿no? Y eso
acuérdense que un refresco trae costo aproximado del 30% y en las bebidas no debemos de tener costos tan altos. Aquí yo siempre he apostado a que hagan sus propios jugos, sus propias aguas, no lo sé. O sea, esto va a tener que modifiques tus conceptos de negocio. ¿Por qué? Para que te ayude a tener productos que tú puedas tener mejor control y obviamente a un menor costo. ¿Para qué? Para que te ayuden a tener y generar rentabilidad. El tema de las dark kitchens no es tan solamente como de, no importa, desde mi casa lo puedo hacer. Sí, de hecho incluso ya, al menos en Ciudad de México, ya hay un permiso que te da el gobierno de la Ciudad de México para que tú puedas operar una dark kitchen inclusive desde tu casa. También el SAT ya tiene esas modificaciones. Entonces, pues sí, lo puedes abrir en tu casa y puedes vender X cantidad de cosas o cualquier producto. Pero si no lo sabes gestionar, vas a estar destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque las dark kitchen te generan gasto. Entonces, si no sabes controlar ese gasto y si solamente vas a depender del reparto de terceros, acuérdate que ahí vienen comisiones. Me han dicho, oye, ¿de cuánta comisión estamos hablando? Bueno, pues ya con todo el IVA, porque muchos se van solamente con la comisión, pero acuérdense que Uber, Didi, Rappi, que ya todos homologaron a 30%, pero de comisiones, pero no te dicen que todavía es más IVA y más retenciones de ISR si eres una persona física. Entonces, ¿cuánto te están descontando aproximadamente? Pues sí es una lanita, en el que estás dejando de tener ingreso por lo mismo del pago de las comisiones. Pero para que te des una idea, ya con IVA y con ISR, si estamos hablando de una persona física, más o menos el total de descuentos es del 42% del total de tu venta en Uber, en Didi o en Rappi. Lo que te quitan es la comisión más IVA más las retenciones de ISR. Al final de cuentas queda en una retención total del 42%. Y si estamos hablando de personas morales, un total de 36%. Entonces, si te das cuenta, pues sí estás dejando de mucha lana metida en las aplicaciones. Ahora imagínate que toda esa lana, pues de todos modos te la están reteniendo o te la están pago de los servicios de los sistemas de reparto, y adicional cometes errores en tu restaurante o en tu dark kitchen. Es precisamente, es un modelo de negocio muy riesgoso. Pero también en el momento que empieces a abrir más marcas, en el que veas que realmente empieza a operar y bastante bien, es un modelo de negocio que te puede dejar, pues no mucha lana, pero pues algo sí. Estamos hablando me preguntan cuánta es la tasa de rentabilidad de una dark kitchen. Depende de los productos, pero más o menos anda por un 20%, 22%. Entonces sí te da cierta rentabilidad, tomando en cuenta que en un restaurante a veces las tasas de rentabilidad andan por los 17, 19%. Entonces sí te deja un poco más de margen, pero siempre y cuando hagas bien las cosas, mantengas un control perfecto sobre tus costos, un control perfecto sobre tu personal y sobre todo en el tema de capacitación. Es ahí donde vas a poder ver qué son tus puntos de riesgo en el que tu dark kitchen puede estar cayendo. Entonces acuérdense que realmente tener una dark kitchen puedes abrir más puntos de venta muy rápidos. Ahorita lo que les sugiero es que desarrolles tus marcas, por lo menos 3, y abras una dark kitchen, pero que no esté operada por alguien más. Es decir, que tú rentes un local, como si fueras un pequeño restaurante. Rentas un local, metas tus equipos y empieces a vender. Para que te des una idea, y sobre todo en los tamaños, a veces decimos, oye, ¿de qué tamaño tiene que estar? Por lo menos para poder meter 3 marcas pueden estar operando sin ningún problema, mínimo en 25 metros cuadrados. Imagínense el espacio, realmente es pequeño pero funcional. Entonces no necesitas locales muy grandes. En 25 26 metros cuadrados puedes meter 3 modelos de 3 cocinas, utilizando los mismos equipos. Entonces, si te das cuenta, las inversiones pueden ser menores. Adicional es que con todas las pérdidas que hubieron de que restaurantes cerraron, pues hay mucha disponibilidad ahorita de equipos en los que puedes estar comprando muy baratos. Entonces hay ahorita
pues oportunidades para que puedas abrir tu Dark Kitchen. Ahora va a depender nada más de que puedas desarrollar bien unos modelos de negocio, unas ideas, y es aquí donde a nosotros nos han solicitado pues, qué ideas poner. Bueno, parte de nuestro trabajo es desarrollar esas Dark Kitchen, que si tú dices, ¿sabes qué? No quiero caer en tanto riesgo, quiero abrir una Dark Kitchen, pues visita nuestra página web o mándanos un correo a administrador@conega.com o mándame un correo directamente a omar.martinez@conega.com. Y bueno, pues ahí nosotros podemos darte informes sobre cómo poder abrir tu Dark Kitchen, sobre el tema de qué hacer para poder abrir tu Dark Kitchen. Entonces, por favor amigos, comuníquense, mándenos un correo y nosotros les vamos a ayudar a abrir sus Dark Kitchen con menores riesgos. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este tema, que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya dejado un aprendizaje. Pues estamos en contacto y seguimos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Hasta luego.